Muy buenas chicos, soy Alonso, una vez más con todos vosotros para Invertir sin Secretos y hoy con el quinto vídeo de la lista de reproducción de cómo invertir y ganar con Bitcoin y criptomonedas en 2019. ¿Que no conocéis la lista? Pues ¡shuf! Aquí en el lado izquierdo, en el lado izquierdo, aquí tenéis para ver los primeros vídeos. Son súper interesantes y es una lista digna para seguir, así que suscribíos, dale a la campanita para que os enteréis de las próximas publicaciones. ¿Y qué os traigo hoy? Pues hoy vengo con dos cositas muy interesantes. Hablamos del mejor indicador del Bitcoin, vamos a hablar de él. Y sobre todo algo importantísimo, a saber usar el indicador. Y después vamos a ir con el análisis del Bitcoin. Y hoy me mojo, hoy os digo qué es lo que creo que va a hacer Bitcoin. Pero por supuesto con un análisis crítico, dedicado y exhaustivo, que vamos a ver aquí. Quedaos. Muy buenas chicos y chicas, vamos a lo que interesa. El indicador, ¿existe un indicador bueno o existe el mejor indicador para mercados o el Bitcoin? Pues vamos a ver, vamos a ser sinceros. Existe un principio que mencionó un filósofo llamado Guillermo de Ockham, ¿vale? Que especificó el principio de la navaja de Ockham. ¿Y qué venía a decir esto? La explicación más simple y suficiente es la más probable, mas no necesariamente la verdadera. Pues algo muy parecido ocurre en los mercados financieros. ¿Qué es lo que quiero decir esto? ¿Que lo más simple es lo mejor? No siempre es así, pero vamos a pasar a lo que quiero decir. Mirad, aquí tenemos la gráfica del Bitcoin. Como hemos visto en los vídeos anteriores, hemos ido diciendo, aquí especificamos que cuidado con BAT y en efecto trajo una bajada considerable. Esto es algo en lo que tenemos que sacar conciencia. Aunque acertamos en el primer propósito, no siempre va a ocurrir así, entonces siempre tenemos que tener preparadas alternativas. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Cuál es el indicador que más le doy uso? Pues esto os va a sorprender, pero básicamente es el de las medias móviles de 250. Y ahora es cuando decís, venga coño, ¿esto es una broma? Pues no, para mí, como dijo Guillermo de Ockham, entre otras palabras, el sistema más sencillo puede llegar a ser el más eficaz. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que utilizan este sistema. También, por ejemplo, tenéis el retroceso de Fibonacci, muy utilizado en el análisis técnico, generando sistemas fractales. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Existe un indicador infalible? No, no existe un indicador infalible. No existen, porque si no, ese indicador pagaríamos por él. Se pagarían cantidades ingentes de dinero por ese indicador y todos nos haríamos ricos. Un indicador que nos dijese en el 95%, 99x, la probabilidad que tenemos de ganar, de acertar en el mercado. Eso no existe y quien se rija por ese sistema va a perder dinero. Esto me recuerda mucho a los bots de Forex. La gente empieza a probar uno y dice, bueno, esto no funciona. Le funciona 3 días, este funciona muy bien, pero cuando le falla el cuarto, este va y me va. Y va saltando de bot en bot, en vez de profundizar absolutamente en uno. ¿Y qué vamos a ver hoy? Cómo profundizar en los indicadores. Y para eso tienes que ser tú el que se haga cargo. La responsabilidad, una vez más, cae sobre ti. ¿Cómo? Haciéndote un método, siguiendo una estrategia a raíz de un indicador o de varios, da igual los que utilices, pero siempre es importantísimo que sigas una estrategia, porque los indicadores no son más que eso, sistemas de probabilidad que te indican una supuesta sucesión, que se basan, además, en el pasado, no en el futuro. Luego nunca van a ser certeros. Jamás encontraréis un indicador que sea más certero que otro. No lo vais a encontrar, porque a pesar de que el mercado pueda estar subdividido en fractales, siempre va a sus anchas. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo utilizo yo o cómo sacar partido de un indicador? Lo que tenéis que hacer es profundizar y a raíz del conocimiento y de profundizar en ese tipo de indicador, obtener la estrategia y el método adecuado basándonos en las probabilidades. Esta es la única forma de que podéis ganar haciendo trading, chicos. Si vosotros vais de indicador en indicador, hoy utilizáis uno, mañana utilizáis otro, lo único que vais a conseguir es acabar perdiendo dinero. Podéis ganar algún día, podéis ganar 2, 3, 4, 5, 7 veces seguidas, pero va a llegar un momento en el cual vais a perder absolutamente todo vuestro dinero. ¿Por qué? Porque no jugáis con un método. Hay muchas personas que se guían y dicen, no, el análisis técnico no es importante. No, es más importante el fundamental. No, al revés, el fundamental no tiene nada que ver y el técnico sí. Y si nos formamos en absolutamente todos y los compaginamos, luego podemos elegir de alguna forma. Pero eso sí, no caigáis en sistemas en los cuales al final, al utilizar demasiados indicadores o al utilizar demasiada información, al final acabéis dudando y no optéis por hacer nada. Hay que decidirse en el método y eso es lo importante para ganar en Bitcoin. Pero bueno, dejo de hablar y vamos a ver lo que yo, por ejemplo, he mirado en las medias.
El Bitcoin se adapta muy bien a las medias móviles de 50 y 200, pues por el simple principio de la reciprocidad. La media móvil no es más que una media ponderada en cómo va moviéndose el mercado, ¿vale? En 50 días o en 100, en 200 días, etcétera, etcétera, lo que tú elijas. Entonces, ¿qué es lo que he podido sacar yo de conclusión utilizando las medias móviles? Fijaos, a medida que vamos avanzando, vamos a ir más atrás, por ejemplo. Y fijaos, a medida que el Bitcoin, por ejemplo, va creciendo indiscriminadamente, empieza a subir, hay una gran subida que se aleja de las medias móviles, en este caso de la de 50, pero aún más de la de 200, cuando vuelve a hacer una caída, por lo general suele parar en las medias móviles. Esto, el motivo, es muy sencillo y vamos a explicar el por qué. Los indicadores están para eso y hay mucha gente que se hace eco de ellos mismos. Entonces, cuando viene a esta media móvil, lo que se tiende a hacer el activo, aumenta la demanda muy cerca de este punto, pero en el caso de ser al revés y venir por debajo de la media, pues aumentaría la oferta. Son puntos clave del mercado en el cual existe una mayor tasa de mercadeo entre todos los pares. Entonces esos puntos son críticos y casi siempre, no hablamos de siempre, porque como hemos dicho, los indicadores no son más que una ayuda a la probabilidad, siempre suelen hacer un rebote. De tal manera que si viene aquí y yo compro, ¿vale? Se nos ha separado mucho de la media móvil, viene aquí, yo tengo una opción de entrada. Aquí en esta zona entraría ajustando un stop loss que nos demarquemos y recogería beneficios sumándole a ese take profit, por ejemplo, un 3x de ganancia de lo que me genere ese stop loss. O un 2x, eso es lo mismo. Es importantísimo operar en mercados tan volátiles con stop loss siguiendo un método tradicional, porque llegará el momento en el que vosotros no ejecutéis esa acción y tendréis que asumir en un futuro unas determinadas pérdidas que pueden suponer las ganancias que lleváis en un mes o en un año, da lo mismo. Por eso es importante operar con estrategias, ¿vale? No digo que sean estrategias basadas en el análisis técnico, como estamos viendo ahora. También pueden ser basadas en el análisis fundamental, como vamos a ver más adelante, pero siempre con una estrategia. Volvemos a ver lo mismo. Nos metemos en esta zona, vemos que se separan las medias móviles, hay una caída brutal, ¿vale? Vuelve a tocar la media móvil, se pasa un poquito, pero si nosotros entramos aquí y ajustamos un stop loss de una forma congruente, fijaros que estas caídas son muy prolongadas. Aquí hacemos una entrada y vemos que rápidamente es devuelto. Si ajustamos un stop loss del 5%, podemos tener un take profit del 15%, por ejemplo, de esa ganancia. Y venirnos a recoger cuando rebote. Sigue subiendo, como veis aquí, se pueden separar, vienen, rebotan en la media móvil. ¿Y qué ocurre cuando al final la atraviesa? ¡Pum! Bajamos y volvemos a la media móvil. Vamos subiendo y llegamos a un punto en el que de nuevo se separan las medias móviles. Viene a tocar y fijaos el rebote. Fijaos si entramos en estos puntos. Son unos puntos claves, ¿vale? Pero igual podéis hacer vuestra propia estrategia, ¿vale? Porque, por ejemplo, llegamos a un punto, ya toca, claro, y tiene un momento en el que tiene que atravesar la media. En este caso, están muy separadas y no viene a tocar esta media. Pero vamos a ver otros casos más concretos. Por ejemplo, los cambios de tendencia. Vienen aquí, ¡pum! Y venimos hasta, ¿dónde? A tocar la media móvil de 50. Vuelve a rebotar. Fijaos qué ganancias podemos obtener. Vuelve a caer y vuelve a rebotar. Estos movimientos son muy difíciles de vaticinar. Son arduamente complicados, ¿vale? Por eso tenemos que hacerlo mediante una estrategia de trading y es importantísimo. Pero fijaros, aquí, una vez que rompe la media de 50, ¿a dónde viene? Rápidamente a buscar la media de 200 y aquí la sobrepasa. Este punto es clave y muy psicológico. En principio, después de una caída tan pronunciada en una semana, ¿qué podríamos haber dicho? Pues nosotros entrar en este punto. ¿Y qué hacemos? Pues sí, hubiésemos ajustado un stop loss, posiblemente esta la hubiésemos perdido, pero esto forma parte del mercado. Esto forma parte del juego, chicos, hay que saber perder. Pues nada, la hemos perdido y como veis ha sido una trampa en la cual hemos vuelto a subir para arriba. Toca esta nueva línea, ¡pum! Y nos viene para abajo, ¿vale? Hay momentos en los cuales vamos a perder. Siempre, nuestros indicadores no son infalibles, pero ahí entra nuestra metodología, nuestra paciencia y nuestra disciplina. Y así es como se gana. Y sin más dilación, vamos a pasar a ver qué está haciendo el Bitcoin. Que esto es lo que estáis esperando, yo lo sé que es lo que queréis que me moje, que queréis que os diga sube o baja, baja o sube. Pues bien, hoy nos vamos a mojar, pero antes suscríbete para ver vídeos como estos y dale a like, que me ayuda bastante a la hora de posicionar. Vamos a ver qué está pasando en el Bitcoin. Esta es la gráfica que dejamos tal cual la semana pasada, ¿vale? ¿Y qué estamos viendo? Hemos bajado, fijaos lo que os decía, ¿vale? A la media móvil. Sin embargo, no hemos tenido un rebote. ¿Qué está ocurriendo? Está empezando a lateralizar en torno a esa media móvil de 200. ¿Por qué? Porque supone un gran esfuerzo económico el haber movido este movimiento,
y luego seguir un movimiento de bajada. No les interesa. Volvemos a lo mismo, la navaja de Ockham. Vamos a ver la parte fácil. Si en este punto, en esta media móvil, que además coincide con distintos soportes, como podéis ver aquí, va a suponer un gran esfuerzo. ¿El motivo? Porque hay mucha presión compradora. En esta zona va a haber mucha presión compradora. Y si el principio fundamental es el de tirar el precio del Bitcoin, aquí les va a costar una barbaridad. Y para eso las manos fuertes no están. Entonces, ¿qué podemos decir de esta zona? Esto es un pullback en una bajada tremenda y es un pullback muy pequeño yendo para esta zona. ¿Qué es lo que yo espero que ocurra en estos momentos? Vamos a ir al análisis principal fundamental del Bitcoin, que es el del halving. El halving puede hacer que el Bitcoin se dispare. ¿Pero qué ocurre? Falta todavía demasiado tiempo para adentrarnos con él. ¿Y qué es lo que estamos viendo últimamente? No solo las noticias de back, ¿vale? Que son importantes. Son importantes a la hora de que hay dinero institucional y de manos fuertes esperando a entrar al Bitcoin. ¿Y qué os decía en los anteriores vídeos? Ellos no van a posicionarse con el Bitcoin estando en máximos relativos. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Ellos lo que están intentando es quitarnos el Bitcoin a la gente que puede quitárselo, que son los que estamos dentro. Hace muy poquito me llamó muchísimo la atención noticias de este tipo. La inflación en Venezuela hasta septiembre supera el 3.300%. Hay muchísimos venezolanos, un abrazo desde aquí a todos los que nos seguís, que están en serios aprietos por la economía de su país. No vamos a entrar en quién tiene la culpa, quién deja de tenerlo, eso son cosas que aquí... Pero ahí está la verdad. Otra noticias de hace muy poquito. Exchange Amberes Coin presenta par Petro con bolívares. Están abriendo el acceso a la venta de las criptomonedas. Venezuela se instala el primer cajero automático en criptomonedas en Caracas. Esto viene del 4 de octubre. Nos están bombardeando. Y ya no solo con Venezuela. Países como Argentina están viendo que su moneda se está viendo devaluada de una forma brutal. Y están viendo una salvación en el Bitcoin. Están dando entrada y facilidades a la gente que quiere hacerse con el Bitcoin. Y esto en el fondo puede ser muy peligroso. Personas que se están viendo puramente necesitadas están abriéndole las puertas a los Bitcoin. Y esto no me gusta nada. Primero, porque estas personas que están entrando en el Bitcoin no están lo suficientemente informadas. Y segundo, son personas con problemas económicos graves, de los cuales si ahora se hacen con el Bitcoin y el Bitcoin baja, van a tener aún más problemas de los que ya de por sí tienen. Y eso lo saben. Así que esto me preocupa seriamente. Fijaos en otra cosa muy importante. En Google Trend, estas son las búsquedas de Bitcoin a lo largo del tiempo. Y cuando el Bitcoin llegó a nuevos máximos relativos a los $14.000, fijaos, en el mundo aumentó por esta zona hasta un 25%. Pero fijémonos en países como Venezuela, que el ratio alcanzó el 41% con respecto a máximos de enero del 2018. Y en Argentina, como veis aquí, al casi 50%. Muchísima gente está interesada en estos puntos sobre Bitcoin. Y estos puntos son perfectos para hacer que el Bitcoin se hunda. Así que por favor os pido sobre todo a los oyentes de Argentina, Venezuela y de países que estén viendo devaluada su moneda, que anden con mucho ojo y sean muy estrictos a la hora de comprar Bitcoin e intenten quedarse con un pequeño monto por si acaso el Bitcoin sigue bajando, porque es lo que creo que va a seguir ocurriendo. En principio, esa es mi propuesta. Y digo yo, voy a esperar el Bitcoin sobre esta zona, muy cerca de los 6.000, entre los 6.900 y los $6.000. Creo que tiene altas probabilidades de que acabe en este punto. Ya no solo por análisis técnicos, sino por teorías fundamentales de mercado. Es muy sencillo que después de esta zona, ver que esto fuese una zona de reparto para venirnos a la zona del sprint, ver el salto del arroyo y volver a testear esta zona. Es muy probable, y viendo los fundamentales, que todavía tardan en llegar, que yo por ejemplo considero que es la incursión de Libra y el halving del Bitcoin, todavía quedan por venir. Y mucho ojo a finales de octubre con el Brexit, porque esto, lejos de venir a ser el Bitcoin un refugio, puede servir para tirar el precio del Bitcoin y que las instituciones se carguen más abajo. Así que mucho ojo con lo que hacéis. Personalmente, mi jugada, no me voy a deshacer de todo mi Bitcoin, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque yo llevo mucho tiempo comprando el Bitcoin de forma escalonada. Porque creo en la tecnología, porque creo en su valor. Y lo que voy a hacer nunca es deshacerme de todos mis Bitcoin y ver cómo falla mi propósito y mi estrategia principal, que era esa, la de acumular Bitcoin. No. ¿Pero por qué no hago esto? Porque yo tengo ahorrado un determinado monto de dinero para hacerme con Bitcoin cuando
baje a esta zona si es que baja. Pero imaginaros que de repente entra un fundamental y nos vuelve al Bitcoin a 20.000. Nos quedaremos con la cara de gilipollas por haber hecho caso de una situación que podía o no ocurrir. Entonces, calcular vuestros porcentajes de la mejor forma posible, chicos. Yo creo que el Bitcoin va a seguir bajando, no sin antes hacer un pequeño pullback, muy posiblemente a tocar con esta media móvil, que toque esta media móvil de 50 a la que baja. Y para ello puede seguir lateralizando o tener una pequeña subida. Personalmente he vendido en torno a un 3% de mi Bitcoin, ¿vale? En esta subida. Pero estoy guardando otro pequeño porcentaje para vender si sigue subiendo. Este porcentaje no va a pasar del 10, el 15% de todos mis Bitcoin. De tal forma que yo no me voy a deshacer del 80% de mi Bitcoin de forma asegurada. Haga lo que haga el precio, aunque baje para abajo. Si sigue bajando, quizás vuelva a vender un 5%, pero nunca venderé en torno a más del 75 o el 80% del Bitcoin. Esta es mi estrategia. Vosotros, haceros la vuestra, pero es importante que lo tengáis siempre en cuenta. Y la verdad es que no quería hacer este vídeo tan sumamente largo, pero creo que esto es bastante importante. Hay cosas muy a tener en cuenta de lo que estamos viviendo. Y ahora mismo, esta zona puede ser tanto una fase de acumulación como una fase de reparto. Si la fase es de reparto, nos vamos a ir seguro a la zona entre 7.000 y 6.500. Y eso no cabe duda. Que la zona de acumulación volveremos por encima de los 9.500 dólares. Y en esas zonas volveremos a analizar tanto el análisis técnico como el análisis fundamental. Aunque eso cueste muchísimo más trabajo, creo que merece la pena. Y entre todos lo podemos hacer, chicos. Así que, como siempre os digo, comentar todo tipo de comentarios que os vengan a la cabeza y que os atañen dudas. O no solo eso, comentad vuestra opinión de cuáles son vuestros mejores indicadores, el por qué los usáis y cómo los usáis sobre todo. Es importantísimo el cómo usamos el indicador. El profundizar en uno en concreto y no ir saltando de uno en uno y abriendo operaciones sin tener nada concreto, sin tener una estrategia y sin tener un método. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo a todos. Hasta luego.